les voy a explicar otro ejercicio de planillas. Y para que vean cómo se hace con un programa de Excel, ¿no? Con un programa que tiene una planilla básica. Voy a enseñarles a manejar esto, cosa de que ustedes puedan aplicarlo y practicar en sus casas y les sirva de ayuda para resolver ejercicios o cualquier ejercicio que tengan. A ver, vamos a ver cuántos más. Bueno, muy bien, entonces, a ver, antes de empezar a resolver, lo que nos tenemos que fijar primero son los datos para planillas de sueldos, ¿no? Que, por ejemplo, para el que me está dando acá los datos del mes de junio de 2019, me está dando aquí el nombre de los empleados, su cargo, su antigüedad, que en este caso, por ejemplo, el contador general tiene 8 años, un mes trabajando en la empresa, su haber básico, ¿no? Que cada empleado va a tener un haber básico en función a lo que está en su contrato. Cuántas comisiones ha recibido este empleado durante el mes y los anticipos que se le haya hecho durante el mes de su sueldo, ¿no? Y por último, las facturas que ha presentado a final de mes para llenar su formulario 110, que le va a servir para compensar el régimen complementario al IVA o RSIVA. Bien, entonces siempre vamos a empezar con la planilla de sueldos y salarios. Yo acá he notado el salario mínimo nacional. ¿Ya? De aquí vamos a empezar. Entonces, en la planilla de sueldos y salarios tenemos en la primera columna el nombre del empleado. Simplemente lo único que vamos a hacer es copiar. El cargo del empleado, igual, de la misma manera vamos a copiar. Y empezamos acá en el haber básico, donde ya vamos a ir anotando cuánto gana el empleado, ¿no? En este caso, el contador general gana 11.000 bolivianos. Muy bien, y lo mismo vamos a copiar cuánto es su haber básico del vendedor y del chofer, ¿ya? Luego, el bono de antigüedad. Para calcular el bono de antigüedad aplicamos una fórmula. Aplicamos esta fórmula que me dice la multiplicación o el porcentaje del bono por 3 por el salario mínimo nacional, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos el porcentaje del bono? Vamos a utilizar de ayuda este pequeño cuadro de acá, que me dice que se le va a pagar al empleado un bono de antigüedad a aquellos que tengan de 2 años para arriba de antigüedad, ¿no? Entonces, si tiene de 2 a 4 años, se le va a pagar un 5% multiplicado por 3, multiplicado por el salario mínimo nacional. En otras palabras, el 5% de 3 salarios mínimos nacionales. Y así sucesivamente va esta escala. De 5 a 7 años es un 11%, de 8 a 10 años es un 18% y hasta llegar a 25 a más años que se le paga hasta un 50%. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuánta antigüedad tienen los empleados para ver en qué categoría entran. En el caso del contador general, por ejemplo, tiene 8 años, un mes. Entonces, si vemos acá en qué categoría entra en esta categoría, en la tercera, ¿no? De 8 a 10 años, o sea, un 18%. Por lo tanto, su bono de antigüedad va a ser igual a este 18% multiplicado por 3, multiplicado por el salario mínimo nacional. Ahí está. Ese sería su bono de antigüedad. Luego del vendedor, por ejemplo, dice que tiene una antigüedad de 1 año 11 meses. Y si se fijan bien, no entra en la escala, o sea, no cumple el requisito para cobrar el bono de antigüedad. Aún le falta algunos meses, o un mes creo, para llegar a los 2 años. ¿No? Le falta un mes para llegar a los 2 años, entonces todavía no se le paga. Por lo que su bono de antigüedad va a ser 0. Y en el caso del chofer, acá dice que cumple 19 años y un mes. Y si vemos la escala, nos vamos a dar cuenta de que aún está acá, de 15 a 19 años. No acá, pese a que tiene más de 19 años, todavía no tiene los 20 años cumplidos. Le falta 11 meses para cumplir los 20 años en la empresa. Por lo que estaría en esta escala. Por lo que vamos a multiplicar el porcentaje, que sería 34%, por 3 por el salario mínimo nacional. Ahí está. Perfecto, ya tenemos el dato. Sumado a esto nos da 3.310. Y por último, las comisiones. Bien, de esto simplemente vamos a copiar los datos que tenemos acá. Fíjense, comisiones. En el primer caso, la comisión para el contador general es 0.
Para el vendedor es 500 y para el chofer es 0. Eso dice acá los datos. Ahora, en algún otro ejercicio o en algún otro caso específico, dependiendo del tipo de la empresa, se le puede sumar otros pagos, como por ejemplo las horas extras, o como por ejemplo bonos por pulpería, etcétera. ¿Ya? Es dependiendo al caso de la empresa y en todo caso se le va aumentando de poco a poco. Entonces, si nosotros sumamos el haber básico, el bono de antigüedad, más las comisiones, vamos a tener un total ganado. Vamos a sacar el total ganado de la suma de estos tres. Y para que se entienda un poco mejor la dinámica de la planilla, le he puesto aquí las letras. Por ejemplo, la columna del haber básico es A, bono de antigüedad es B y comisiones es C. Y el total ganado es D. ¿De dónde viene el total ganado? De la suma de A más B más C. De esta forma vamos a entender un poquito mejor cómo funciona la dinámica de las planillas. ¿Okay? ¿Qué más? Una vez sacado el total ganado, nosotros vamos a calcular todos los descuentos que pueda tener el empleado. El primer descuento que se le hace al empleado siempre por normativa son los aportes laborales, que suman un 12,71%, ¿no? Entonces, estos 12,71% de aporte laboral se descompone en 4. Se descompone en FCI, que, a ver, déjenme un momentito ver qué significa FCI. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Significa Fondo de Capitalización Individual, que equivale a un 10%. El RC, que significa Prima de Seguro para Riesgos Comunes, que es 1,71%. El ASA, que es el aporte solidario del asegurado. Y las comisiones para las AFPs, que es un 0,5%, ¿no? Entonces utilizamos estos porcentajes y lo multiplicamos por el total ganado. En el primer caso, nosotros al multiplicar este 10% por el total ganado, vamos a tener 1.214,59. Siempre redondeado a 2 decimales. Y aplicamos la misma fórmula para los demás empleados, ¿no? Por ejemplo, en el caso para el vendedor, igual, del total ganado su 10%. Y para el chofer, del total ganado su 10%. Y lo mismo para los demás. Lo único que va a cambiar va a ser el porcentaje. Y siempre se va a sacar del total ganado. Siempre se saca de la columna de total ganado. Una vez que hayamos calculado todos los aportes laborales de los empleados, vamos a sacar la columna de total aportes laborales, que va a salir de la suma de estos 4 datos de los que se compone el aporte laboral. ¿Ya? Mismo procedimiento utilizamos para todos los empleados. Luego de esto vamos a anotar cuánto de RSIVA tiene que pagar el empleado, que por el momento lo vamos a dejar vacío porque enseguida vamos a pasar a calcular. Y luego vamos a restarle los anticipos que se le ha hecho al empleado más antes. Por ejemplo, al contador general se le ha hecho un anticipo de 1.500, por lo que ahora se le va a descontar. Al vendedor un anticipo de 300 y al chofer un anticipo de 100 bolivianos. De esa manera. Si nosotros sumamos la columna, por ejemplo, si nosotros sumamos el total aporte laboral, RSIVA y anticipos, vamos a sacar el total descuento. Y si tuviéramos datos de algún otro descuento, también se le aumenta a la planilla, ¿no? Como les decía, depende de la empresa para la que están elaborando. Entonces, por ejemplo, este va a ser un total descuento de estas 3 unidades. Ahí está. Y el líquido pagable. El líquido pagable es lo que se le va a pagar efectivamente al empleado en dinero o en efectivo, si gustan el término, y se lo calcula de la resta del total ganado menos el total descuentos. Ahí está, nos da este monto de acá. Y si se fijan bien, acá he puesto, para que se entienda un poco mejor, cómo he hecho la resta, ¿no? La columna D menos la columna H, nos da la columna I. Muy bien. Luego de calcular la planilla de sueldos y salarios, ojo que aún queda pendiente la columna de RSIVA. Para calcular para saber el dato de esta columna RSIVA, nosotros cada mes realizamos a pedido de Servicio de Impuestos Nacionales la planilla impositiva, ¿no? La planilla impositiva nosotros la aplicamos para determinar si un empleado va a pagar este impuesto, el RSIVA, ya que según normativa un empleado que gana por lo general 4 salarios
igual o mayor a 4 salarios mínimos nacionales, va a pagar el impuesto RC-IVA. En todo caso, por formalidad se lo calcula para todos los empleados. Em, pero puede darse el caso de que, por ejemplo, un empleado no gane más allá de 4 salarios mínimos nacionales. Entonces no hay ningún problema, se van a dar cuenta que nuestra tabla igual nos da negativo, ¿no? Entonces, lo que hace aquí la planilla impositiva, como estoy trabajando en una hoja de cálculo de Excel, automáticamente ya arrastra el dato de la columna del total ganado de la planilla de sueldos y salarios. Fíjense, me está arrastrando automáticamente estos datos de acá, ¿ya? Luego de esto se anota los aportes laborales, que igual automáticamente ya me está arrastrando el total aportes laborales. Acá está. Y la resta del total ganado menos los aportes laborales me va a dar el sueldo neto. Que por ejemplo para el contador su sueldo neto es 10.602,14, para el vendedor 5.000 y para el chofer 4.000. Muy bien, luego de esto al sueldo neto le vamos a restar un mínimo no imponible. Entonces la ley dice que un mínimo no imponible son 2 salarios mínimos nacionales. Entonces el mínimo no imponible se calcula multiplicando 2 por el salario mínimo nacional. Entonces fíjense, nuestro mínimo imponible para todos los empleados va a ser 4.244. Una vez calculado esto, ahora recién pasamos a calcular la base imponible. Esta es la parte más importante, ¿no? Porque si nos equivocamos en alguno de estos datos, lógicamente nuestra base imponible nos va a salir errónea y toda nuestra planilla va a estar mal calculada. Entonces es importante prestar atención. Por lo que, a ver, la base no imponible se calcula restando la columna C o el sueldo neto menos la columna D o el mínimo no imponible. Y acá está, tenemos la base imponible del contador, del vendedor y del chofer. Y si se fijan bien, analizamos todo esto. La base imponible del contador general nos da un monto alto, considerablemente alto, 6.000. Del chofer, del vendedor nos da 1.000. Y se van a dar cuenta que haciendo las deducciones no va a pagar ese IVA. Y por ejemplo, en el caso del chofer ya nos da un signo negativo, que quiere decir que no va a pagar ese IVA. Pero por formalidad se lo calcula, ya solamente por formalidad. Pero de entrada ya sabemos que al menos del vendedor y del chofer no van a pagar ese IVA. Ahorita van a entender un poco mejor este concepto. Entonces, a esta base imponible nosotros lo vamos a multiplicar por el 13% para determinar cuánto de ese IVA va a pagar este mes, ¿no? Entonces, en el caso del contador, multiplicando por el 13%, ahí está, nos dice que tienen que pagar un RC-IVA de 826,56 bolivianos. Para el vendedor nos dice que tendría que pagar un RC-IVA de 219,92 bolivianos. Y para el chofer nos dice que tendría que pagar un saldo negativo de 22,41 bolivianos. Entonces, por ejemplo, aquí se dan cuenta que esto simplemente es por formalidad. Como en este caso no sale saldo negativo, no se va a pagar, ¿ya? Ahorita vamos a desarrollar mejor esta idea. Entonces, a partir de acá de la base imponible ya no se suma nada, por el contrario se va a empezar a multiplicar y a restar. Entonces, a partir de acá también del RC-IVA, vamos a tratar de manejar de forma redondeada para evitar confusión con los decimales. Y lo vamos a redondear todo a 0 decimales. ¿Ok? Ahí está. Esto también vamos a tratar de redondear. Ahí está. Muy bien. Entonces, nos quedamos acá en esta columna del RC-IVA. Al RC-IVA que nosotros tenemos que pagar, le vamos a hacer dos restas o dos deducciones, ya que me permite la ley hacer. Por ejemplo, la primera deducción es el 13% sobre el mínimo no imponible. O en otras palabras, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería este 13%? Yo al mínimo no imponible lo multiplico por el 13%
y redondeado a 0 decimales me va a dar que son 552 bolivianos que voy a poder hacer de deducción para el pago del RC-IVA. Esto se aplica igual para todos los empleados. Y por último, la segunda deducción que se le hace son todas las facturas que el empleado ha presentado al fin de mes. Por ejemplo, si se fija en nuestro cuadro de datos para la planilla, vamos a ver que el contador ha presentado facturas por un valor de 500 bolivianos. Ha declarado su formulario 110. Ahora, estas facturas no quiere decir que es una factura por un valor de 500 bolivianos, ¿no? Sino son diferentes o son varias facturas que sumados nos da este monto, 500 bolivianos. Y este monto total se tiene que reflejar acá, en el formulario 110. Que les voy a enseñar o les voy a explicar cómo se lo llena y cómo se lo utiliza en un siguiente video. Entonces, de este monto declarado en el formulario 110, lo que nosotros hacemos es multiplicar por el 13% y esa es la deducción que le vamos a aplicar al RC-IVA. Entonces, como el único que ha presentado facturas ha sido el contador, es el único que va a tener esta deducción. Si se fijan en el cuadro, el vendedor y el chofer no han presentado facturas, por lo que esto sería 0. Y por último, esta es la parte más importante, o diría muy importante para determinar el saldo RC-IVA, si va a ser a favor del fisco o a favor del dependiente o del empleado, que le va a servir para utilizar el siguiente mes, ¿no? Entonces, si es a favor del fisco, o mejor dicho, ¿cómo se calcula esto? Hacemos la siguiente operación matemática. A la columna F, como dice acá, le restamos a columna G y la columna H. En otras palabras, al RC-IVA que se tienen que pagar, le vamos a restar las deducciones. Entonces, si el saldo es positivo, va a ser un saldo a favor del fisco, lógicamente. Entonces, va a pagar un RC-IVA. Como ven acá, tiene un favor al fisco. Entonces, el R. Castellón, con cargo de contador general, con un total ganado de 12.145 bolivianos, va a pagar un saldo de RC-IVA de 210 bolivianos este mes. Y por ejemplo, los demás empleados, si hacemos la misma operación matemática, se van a dar cuenta que nos va a dar con un signo negativo, ¿no? Si ustedes pueden hacer la operación matemática en sus casas. Entonces, si nos da con signo negativo, automáticamente ese saldo se convierte a favor del dependiente. Entonces, para saber el saldo a favor del dependiente, otra forma de calcular es sumar las deducciones, en este caso el 13% sobre el mínimo no imponible, el 13% sobre su formulario 110, que en este caso no tiene, 0, y le restamos el RC-IVA. Entonces, si se fijan ustedes, la deducción para, por ejemplo, el vendedor es mayor a lo que tiene que pagar el RC-IVA. Por lógica no va a pagar, más bien esto se va a convertir en un saldo a favor del dependiente. Ahora bien, aquí entran algunos temas legales de discusión que tal vez alguno de ustedes en los comentarios me va a decir que lo estoy haciendo mal, pero recordemos que esto es contabilidad 2 y esto es para aprender cómo se manejan planillas y además es un modelo base, ¿no? No estoy diciendo que todas las empresas o en todo lado se maneja así. Hay algunas empresas que tienen su propio formato de planilla impositiva. Y en la siguiente clase o en el siguiente video les voy a explicar otro formato de llevar un registro consciente de las planillas. Y igual va a tener un saldo a favor del dependiente el chofer, por lo que el único que va a pagar RC-IVA va a ser el contador general. Fíjense, va a pagar 210. Entonces, este monto del contador general se traspasa acá, a la planilla del RC-IVA. Vamos a hacer el traspaso y lo vamos a vincular automáticamente para que nos aparezca. Ahí está. Entonces esto lo anotamos en la planilla de sueldos y salarios y este monto va a venir a sumar a el total descuentos. Fíjense, ¿no? Suma el total descuentos y me va a calcular el líquido pagable. Y listo, de esta forma hemos terminado de calcular la planilla de sueldos y salarios y la planilla impositiva. Si tienen alguna duda, los que están conectados conmigo mediante Meet, siéntanse libres de interrumpirme y preguntar. Activen sus micrófonos, no voy a poder leer sus chats. Y los que están conectados por Facebook, déjenme su pregunta en los comentarios y en cuanto pueda les voy a responder.
Por último, para terminar de calcular o realizar este ejercicio de planillas, vamos a calcular la planilla de cargas sociales. Ahora, la planilla de cargas sociales, ¿a qué se refiere esto? Bien, las cargas sociales, como lo dice un nombre, es como que la carga que va a tener el empleador, el patrón o el dueño de la empresa, etcétera, por tener empleados, ¿no? Entonces, es una carga social, así se le dice. O sea, el empleador tiene que cuidar de sus empleados, por lo que nuestro querido gobierno le hace pagar y le hace hacer reservas y mostrarlos en sus estados financieros. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, siempre vamos a partir del total ganado, ya para la planilla de cargas sociales. Entonces, por ejemplo, esto nos jala automáticamente de acá, de la planilla de sueldos y salarios. Nos jala automáticamente de acá. Ahora, el empleador va a pagar un aporte patronal que equivale al 16,71% cada mes. Y esto se compone en ¿qué? En 10% de Caja Nacional de Salud, que va a pagar al seguro médico, un 1,71% de prima de seguro para riesgos profesionales, un 2% al Programa Nacional de Subsidio de Vivienda y un 3% a la APS, Aporte Patronal Solidario. Y de la misma forma, lo único que vamos a hacer ahora es al total ganado multiplicar por cada porcentaje, ¿no? En este caso 10% al total ganado de cada empleado. En este caso un 1,71% al total ganado de cada empleado. Acá 2% y acá 3%. Sumado estos cuatro conceptos vamos a tener un total aportes patronales que me va a dar este monto de acá. Fíjense, me da este monto de acá, sumado estos cuatro conceptos, lógicamente para cada empleado, ¿no? Y acá tenemos el dato total de cuántos serían los aportes patronales. Por estos 3 empleados, el empleador va a pagar al final de mes 3.945 bolivianos como aportes patronales. Luego lo que sigue son más que todo para algunos conceptos abstractos, ¿ya? Lo que pasa es de que en nuestra ley, en nuestra normativa boliviana, nos dice que al empleador se le va a pagar un bono navideño a fin de año, ¿ya? Y este bono va a equivaler a un salario mensual, por lo que esto significa un gasto para la empresa. Y si se dan cuenta, ¿cuánto sería lo que tendría que pagar como aguinaldo? Como es un salario, tendríamos que fijarnos el total ganado. Fíjense, por ejemplo, en este caso una pequeña empresa de apenas 3 empleados, tendría que pagar o tendría que tener en efectivo para pagar sus aguinaldos 23.610 bolivianos, ¿no? El total del total ganado. Entonces, esto es un gasto fuerte para muchas empresas y para tratar de tener una provisión para estos aguinaldos, lo que se hace es guardar cada mes una pequeña porción, cosa de que como hemos guardado una pequeña porción durante el año, sumemos todas esas porciones que hemos guardado y ese gasto no sea tan fuerte, ¿ya? Y podamos soportarlo, ¿no? Que el gasto se reparta durante toda nuestra gestión. Entonces, para esto se saca un porcentaje. Ahora, muy bien, este porcentaje, ¿cómo es que se lo saca? Si nosotros suponemos que un 100% es lo que se le va a pagar al empleado a fin de año y queremos guardar una pequeña parte cada mes, lo vamos a dividir entre 12 meses. De esa forma, vamos a guardar una parte de ese por ciento cada mes, ¿no? Y como actualmente, dependiendo del gobierno de turno o dependiendo del desarrollo de la economía, o si es que va a haber elecciones, se paga doble aguinaldo. Entonces, también es necesario guardar esta provisión para doble aguinaldo. Aún así, haya indicios de que no va a haber, siempre es necesario porque quién sabe que sí hay doble aguinaldo, ¿no? Entonces, más vale prevenir que lamentar, porque al nosotros guardar para el doble aguinaldo, vamos a guardar una porción de gasto extra y si el caso no se pague doble aguinaldo, simplemente esto se revierte y se vuelve un ingreso. Pero eso, tema de análisis, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esta sería la fórmula, ¿no?
100% dividido entre 12 multiplicado por 2. De esta forma estamos guardando una parte para pagar el primer aguinaldo y el segundo aguinaldo a final de año. Entonces, esto me da un porcentaje de cuánto, de 10. Por eso lo voy a resaltar en amarillo. Estos no. Entonces, ¿qué más tendríamos? Tendríamos la previsión para indemnizaciones. Muy bien, es la misma lógica que tiene la provisión para aguinaldos. ¿Cuál es la diferencia? De que las indemnizaciones, ¿qué son? Es como que un sueldo que se le paga al empleado por año que ha trabajado en la empresa, ¿no? Que se le paga cuando se lo retira, cuando se jubila o cuando muere. Habría que revisar la parte legal, no estoy muy seguro de eso. Pero entonces utilizamos la misma lógica. Vamos a guardar de lo que un salario por año, vamos a guardar una pequeña parte cada mes durante todo el tiempo que este empleado trabaje en la empresa. Para cuando llegue el fatídico día que se tenga que retirar y cobrar las indemnizaciones, no suponga un gasto fuerte para la empresa y se lo pueda realizar, se lo pueda pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema de indemnizaciones es siempre tema de discordia en las empresas. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que por algún motivo tal vez no han hecho esta previsión o tal vez sí la han hecho pero no tienen el dinero en efectivo para pagar. Van a ver cuando entremos a la parte de planillas de indemnizaciones que supone un gasto fuerte, ¿no? Por lo general, una persona que trabaja en una empresa, pongamos de unos 20 años, que ha trabajado con un sueldo más o menos de 7.000 bolivianos en los últimos años, por lo general va a recibir una indemnización de más de 100.000 bolivianos, ¿no? Y tiene que ser pagado en efectivo. Entonces, es por eso que las empresas muchas veces tienen problemas al momento de pagar y enfatizan en hacer la previsión para indemnizaciones para mostrarlos en nuestros estados financieros, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente utilizando la misma lógica que la anterior, si tenemos un 100%, lo dividimos entre 12, ¿no? De esta forma, o sea, de un 100% que va a ser su salario, lo vamos a dividir entre 12, de esta forma vamos a guardar una pequeña porción cada mes, ¿ya? Y si alguno de ustedes aún tiene duda de por qué 12, pues porque un año tiene 12 meses. Si el año tuviera, ejemplo, 13 meses, entonces sería 13. Lo dividimos entre 12 para determinar cuánto porcentaje va a ser para cada mes, ¿no? Ahí está. Y listo, ya está. De esta forma ya hemos calculado la previsión para indemnizaciones. Y la misma fórmula la aplicamos para cada empleado. Entonces, es un poco más sencillo cuando lo hacemos en Excel. Por último, vamos a calcular el total cargas sociales, que esto igual tiene que estar marcado, no sé por qué lo desmarqué. Ahí está. El total cargas sociales, que vendría a ser la suma de ¿qué? Del total aporte patronal, más la provisión para aguinaldos, más la previsión para indemnizaciones. Por lo que la misma fórmula se aplica para todos los empleados, por lo que al final de cada mes, si ustedes se fijan bien, el empleador va a pagar un total de cargas sociales, o al menos va a asumir un gasto de cargas sociales de 9.847,86 bolivianos. Y para que se den cuenta la magnitud de este monto, ya que es un considerable gasto, por lo general, fíjense, está asumiendo alrededor de un poco más de 5.000 bolivianos como gasto, ¿no? O sea, como gasto, está asumiendo la empresa ese gasto. ¿Ya? Y un momento lo va a pagar, en algún momento lo va a pagar. Mientras que por el momento va a pagar efectivamente 3.945 bolivianos. Entonces lo que yo siempre les digo es, comparemos esto a una escala más amplia, ¿no? Imagínense siempre, yo les digo, la empresa PIL. Que la empresa PIL, si ustedes ven los registros públicos que tiene, porque esta es una empresa que cotiza en bolsa, tiene por general 4 ejecutivos, 253 empleados y 400 algo obreros, más o menos algo así los cataloga. Entonces, si multiplicáramos esto por esos datos, se van a dar cuenta que los aportes patronales que se tienen que pagar son elevados, ¿no? Es por eso que es necesario tener un sano manejo de los recursos de la empresa, más que todo del dinero en efectivo, de las ventas y demás, porque es necesario contar con esta cuenta para cumplir nuestras cargas sociales, ¿ya?
Y si tú estás viendo esto y piensas que 3.945 bolivianos es poco, pues yo te digo que yo apenas, por ejemplo, tengo 10 pesos en el bolsillo. Entonces, no es tan poco como parece. Muy bien, una vez calculado el total cargas sociales, determinamos como dato, ¿no? Nos sirve mucho esto como dato, el total costo salarial, ¿no? Que vendría a ser ¿qué? La suma del total ganado más el total cargas sociales. Fíjense, ahí está, ¿no? El total ganado más el total cargas sociales. Y esto nos da un monto total de ¿cuánto? De 33.000 bolivianos. A ver, vamos a poner otro color más bonito. Esto. Ahí está. 33.458,18 bolivianos. Ese monto nos da como un total costo salarial. Entonces, por ejemplo, a una empresa con 3 empleados, un contador que asumo que hace como administrador también, un vendedor y un chofer que seguro hace las entregas, va a pagar cada mes un sueldo o un salario de 33.458 bolivianos, ¿no? Y muy bien, esa parte concluiríamos el desarrollo de las planillas, tanto de la planilla de sueldos y salarios, la impositiva y la planilla de cargas sociales. Por último, vamos a hacer los registros contables, ¿ya? Los registros contables, por general, tendrían esta estructura, ¿ya? El registro contable para las planillas siempre va a ser el mismo, ¿no? Puede que varíe de empresa a empresa, pero en esa empresa cada mes va a ser el mismo registro contable. Puede que aumente o que disminuya otra cuenta, pero el concepto va a ser el mismo. Entonces, empezamos poniendo siempre la fecha. Entonces, nos fijamos, si ustedes se fijan en el ejercicio, estamos haciendo planillas del mes de junio de 2019. ¿Ya? Por lo que se tiene que registrar dentro de este periodo, ¿no? Por lo general siempre se lo registra el último día. Entonces, por ejemplo, lo vamos a registrar acá el 30 de junio de 2019. Vamos a suponer que es el asiento número 1, el asiento de diario número 1. Y vamos a ir registrando. Por ejemplo, acá, en sueldos y salarios, ¿qué dato o qué monto tendríamos que poner? Pues la suma del total ganado. Acá está, por eso está en amarillo, ¿ya? La suma del total ganado registramos en esta cuenta, en el debe, sueldos y salarios, y es una cuenta de gasto, no nos olvidemos. Es por eso que va al debe. 23.610,32. Luego vamos a anotar en la cuenta cargas sociales el total de cargas sociales. Acá está, que lo sacamos de la planilla de cargas sociales. Muy bien, ahí nos da, ¿no? Sumado ambos montos nos daría un total, esta sería la suma de la columna DB, que tiene que ser igual a ¿qué? Al total costo salarial. Bien. Bueno, esta parte creo que es sencilla. La parte por donde en general algunos se complican, pese a que es un poco más sencillo porque lo único que estamos haciendo es copiar datos, es esta de acá, sueldos y salarios por pagar, ¿no? Bueno, bien, entonces, bueno, esa parte del haber, mejor dicho, no solo la parte de sueldos y salarios por pagar. Entonces, sueldos y salarios por pagar, ¿de dónde viene? Viene de acá, de la planilla de sueldos y salarios, el líquido pagable, ¿no? Entonces, esto es lo que se le va a pagar al empleado en efectivo, ¿ya? Entonces, lo anotamos en esta cuenta, sueldos y salarios por pagar. ¿Por qué? Porque por lo general las empresas no pagan a sus empleados al final de cada mes, ¿no? Por lo general pagan después de 10 o 15 días determinado el mes. También, dependiendo de la empresa, algunos sí les pagan, creo, cada fin de mes. Es dependiendo del rubro y de la empresa, ¿no? En este caso estamos asumiendo que lo va a pagar en otra fecha. No lo va a pagar al 30 de junio. No lo va a pagar en junio, sino lo va a pagar en julio. Digamos que la empresa está en un problema financiero. Entonces, por lo general, no lo va a pagar en el siguiente mes. Lo va a pagar en 2 o 3 meses. Hay empresas que pagan a sus empleados sueldos de hace 3 meses, o sea, van compensando sueldos, ¿no? Es por eso que es necesario manejar con mucho cuidado el tema financiero de las empresas,
hay que siempre tratar de precautelar, tener para pagar a los empleados, ¿no? ¿Qué más? A este acto, mejor dicho, a este hecho se le llama devengar, ¿no? Estamos registrando el gasto de sueldos y salarios, estamos registrando el gasto de cargas sociales actualmente en el mes que le corresponde, fíjense, en el periodo que le corresponde. Estamos registrando aún en junio. Entonces, fíjense, esta planilla es de junio, por lo que tienen que registrarse en junio, ¿no? Entonces, estamos registrando el último día del mes, 30 de junio de 2019. ¿Ya? Ahora, no lo estamos pagando. Ojo, no se está pagando todavía. Se va a pagar en un futuro. Quién sabe que hay un terremoto o se quema el banco o algo y la empresa va a perder sus recursos. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que se va a pagar en un futuro, por lo que se tiene que devengar. Entonces, ¿cómo se devenga? Anotando el gasto en el debe y anotando un pasivo al haber. Entonces, por ejemplo, la cuenta sueldos y salarios por pagar es un pasivo, es una deuda que tiene la empresa con sus empleados. Muy bien, ahí está, sería los 18.499,45. Luego vamos a anotar las retenciones por pagar RCIVA, porque igual no se lo paga automáticamente al final de cada mes, ¿no? Hay un plazo, hay un periodo para pagar todo esto que les voy a explicar más adelante. Por el momento aún no. ¿Cuánto sería esto? A ver. ¿De dónde lo sacamos? De acá, de la planilla de sueldos y salarios, del total del RCIVA. Siempre de los totales para el asiento, ¿ok? Ahí está. Luego vamos a determinar cuánto sería el anticipo o cuánto es el anticipo al personal. Si se fijan ustedes el plan de cuentas, anticipo al personal es una cuenta de activo exigible, ¿no? Entonces, viene de que la empresa le ha prestado algo a sus empleados, les ha adelantado un monto de su sueldo y ahora para eliminar este anticipo que se le ha hecho, porque le está descontando ahora, lo vamos a anotar en el haber, ¿no? Para anular el activo exigible. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Del total de la columna de anticipos al personal. Si se dan cuenta, hasta el momento es simplemente copiar datos, ¿no? Por último, o mejor dicho, continuando, los aportes por pagar. Hay dos tipos de aporte, los aportes laborales, que los sacamos del total de los aportes laborales acá de la planilla de sueldos y salarios. Ahí está. Y los aportes patronales. Entonces, los aportes patronales se saca de la planilla de cargas sociales de esta columna, total aportes patronales. Muy bien. Sumado a ambos nos va a dar un total aportes por pagar de 6.946,16. Ahí está. Por último, vamos a sacar o vamos a registrar la previsión para aguinaldos y la previsión para indemnizaciones. De la misma manera, esto se saca de la planilla de cargas sociales del total. Primero la provisión para aguinaldos, ahí está, que sería los 3.000. Y luego la previsión para indemnizaciones, que sería este monto, los 1.967. Y muy bien, de esta forma hemos terminado de registrar o de realizar el asiento contable de la planilla del mes de junio. Entonces, sumando a lado debe y lado haber, nos da el mismo monto, por lo que quiere decir que hemos hecho bien. En la glosa podemos poner por el registro de planillas del mes de junio de 2019 o alguna otra glosa que ustedes quieran, ¿no? No es necesario ser un gran poeta para poner una buena glosa. ¿Qué más? Por último, les puedo explicar ahora, o mejor dicho, cómo sería el asiento cuando se paga los sueldos y salarios. Entonces, les había dicho que por lo general se paga de 10 a 15 días después. Vamos a suponer que le vamos a pagar el 15 de julio, 15 días después, su sueldo a estos empleados. Entonces, ¿cómo sería el registro contable? Sería sueldos y salarios por pagar al debe. De esta forma, anulamos el pasivo, lo que se le debía al empleado, porque ahora se le va a pagar. Y copiamos el dato que hemos registrado en el anterior mes, ¿no? Que sería los 18.499,45. Luego, las retenciones por pagar de RCIVA, que ahí está, ya estamos pagando los 210. Y por si aún tienen dudas de esto, ¿a quién se le paga? Pues se le paga a nuestro papá Estado. Y luego los aportes por pagar. Por ejemplo, tenemos los aportes laborales y patronales que se va pagando según la empresa
o a ver, para que me jale la fórmula, mejor lo hago así. Listo. Ahí está. Y listo. Entonces, de esta forma, al anotar los pasivos en el debe, los estamos eliminando, ¿no? Sueldos y salarios por pagar, retenciones por pagar, RSIVA y aportes por pagar. Estas son las tres cuentas que vamos a utilizar para pagar los sueldos y salarios, el RSIVA, los aportes laborales y patronales, ¿no? Ahora, por ejemplo, anticipos al personal no se paga. Ojo, eso ya lo hemos pagado antes. No, esto no es una cuenta, no es un pasivo. Hemos anulado un activo. Previsión o provisión y previsión para aguinaldos e indemnizaciones son cuentas que las vamos a utilizar al final de la gestión. Entonces, lo vamos a ver cuando entremos a planillas de cargas sociales, o mejor dicho, planillas de aguinaldos o planillas de indemnizaciones, cómo se lo utiliza. Ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, como eso es todo lo que se va a pagar, sumamos el total. Acá está, sumamos las tres cuentas que se está pagando contra la cuenta bancos, porque esto lo vamos a pagar con cheque. Y ahí está, nos da el dato que vamos a pagar con cheques valor de 25.655,60. ¿Ya? Y en la glosa podemos poner por el pago de planilla del mes de junio de 2019. Y listo, de esta forma hemos desarrollado los registros contables de las planillas de sueldos y salarios, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, es un proceso y es un conjunto. No podemos registrar o no podemos terminar la planilla de sueldos y salarios si no realizamos la planilla impositiva. Y a su vez no podemos hacer los registros contables si no realizamos la planilla de sueldos y salarios, si no realizamos la planilla impositiva y si no realizamos la planilla de cargas sociales. Bien. ¿Qué más? Antes de terminar la lección de hoy, les voy a enseñar un truco que yo le he aprendido. No todos lo captan a la primera, ya que es una forma muy general de registrar las planillas. Pero a ver, acá viene. En el momento de registrar planillas, lo más importante es esto, determinar un total ganado. Es lo más importante. Entonces, si tú el total ganado no lo determinas de forma correcta, toda tu planilla va a estar mal, ¿no? Entonces, es por eso que el bono de antigüedad hay que calcularlo bien, el haber básico también y las comisiones también. O sea, todo hay que calcularlo bien. Lo importante es el total ganado. Esto es lo que importa. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un asiento solamente teniendo el total ganado. Y para que vean, voy a copiar acá en una nueva hoja. Ok, el único dato que necesito, como les decía, es el total ganado, ¿no? Y esto me sirve, por ejemplo, para hacer como una pequeña prueba o inclusive para hacer directamente el registro contable si es que no tienes tiempo para hacer las planillas o lo vas a hacer después. O si tienes un examen y quieres hacer rápido. Ojo. Entonces, ¿dónde está? Acá está. Entonces, empezamos siempre tomando el dato del total ganado, ¿no? Este es el dato que sí o sí tenemos que determinar, los 23.610. Viene de acá del total ganado, listo. De ahí no pienso que tenemos haya alguna confusión. Entonces, este método consiste en asignar porcentajes a las cuentas, ¿no? Por ejemplo, vamos a partir de que sueldos y salarios tiene un porcentaje del 100%, ¿ya? A ver, vamos acá. Perdón. Ahora está. Bien, vamos a asumir que sueldos y salarios tiene un porcentaje de 100%. Ahora, para lo demás, ¿qué vamos a hacer? Para las demás cuentas, presten atención. Para cargas sociales, por ejemplo, si vamos a la planilla de cargas sociales, vamos a sumar estos porcentajes. El total de los aportes patronales, que sería 16,71%. A ver, 16,71%. Más este total que sería de la provisión para aguinaldos, que sería 16,67%, más este 8,33% de la previsión para indemnizaciones. A ver, perdón.
para que me salga la suma. Ahí está. Entonces nos dice que esto sería un total de un 41,71%, ¿ya? Y si se fijan bien, el total cargas sociales, como lo dice acá, es justamente la suma de estos tres datos, ¿no? Del total aportes laborales, del total provisión para aguinaldos y del total previsión para indemnizaciones. Entonces, en vez de sumar montos, lo que yo he hecho es simplemente sumar porcentajes. Entonces, este porcentaje es el que yo lo voy a asignar a la cuenta cargas sociales. A ver, déjenme copiarlo bien. Ahí está. Ok. Siempre vamos a tratar esto de manejar con los dos decimales. Sí, con dos decimales. ¿Ya? Puede que haya alguna variación con uno o dos decimales, pero como les he dicho en un principio, no nos vamos a fijar en los decimales, ¿ya? Es simplemente una pequeña variación que siempre ocurre. Si al final de cuentas va a haber una diferencia, en la vida real, en la actualidad, en las empresas, simplemente se hace un ajuste. Entonces, ¿qué porcentaje vamos a asignar acá? A sueldos y salarios, si no me equivoco, no, todavía no se le asigna un porcentaje. Ahorita les explico cómo calculamos esto. Las retenciones por pagar RC IVA, igual. En este caso también es necesario que hagamos la planilla impositiva, ¿no? Pero es más sencillo. Les voy a explicar. Voy a tratar de preparar el material para la próxima clase del siguiente video, cómo determinar nuestra planilla impositiva de una forma más sencilla, ¿ya? Les voy a explicar más adelante. En otro video, en la otra clase. De acá, como ya lo tengo realizado la planilla impositiva, entonces simplemente voy a copiar el dato. Ya no me voy a hacer mucho lío. Como ya lo he realizado, simplemente voy a copiar los 210 bolivianos acá al asiento. Ya sé que estoy pagando esto. Entonces, los datos que estoy sacando de las planillas, o los únicos datos que estoy sacando son estos dos, ¿no? Los sueldos y salarios y el RC IVA. Después, ¿qué más? El anticipo del personal, por ejemplo, no es necesario realizar la planilla para saber cuánto es. Porque si ustedes se fijan acá, los datos para la planilla de sueldos y salarios, lo único que hacemos es copiar, ¿no? Y el dato que nosotros necesitamos es la suma total. Entonces, por ejemplo, para saber cuántos son los anticipos, no necesitamos hacer la planilla, por lo que simplemente el dato lo copiamos del planteamiento, ¿no? El total, no se olviden siempre el total, ahí está, que serían los 1900 bolivianos, a ver, sí, 1900 bolivianos. Entonces, de nuevo, en sueldos y salarios, copiamos el total ganado que hemos determinado. A cargas sociales, para calcular, le estamos asignando un porcentaje de 41,71%. Sueldos y salarios lo estoy dejando para el final. Retenciones por pagar, esto se queda pendiente cómo calcular de forma más directa, pero también hay que calcular. Así como es necesario calcular el total ganado para esta cuenta también es necesario hacer el cálculo, ¿ya? Solo que por lo general, por temas de tiempo y demás, recurrimos a otros mecanismos para calcularlo de una forma más rápida. El anticipo al personal lo podemos tomar de la cuenta misma anticipo al personal. Cuando manejamos un sistema contable, vamos al mayor y copiamos lo que sea anticipos al personal que se tienen que descontar este mes. Aportes por pagar. Los aportes por pagar tienen su propio porcentaje, ¿no? Por ejemplo, los aportes laborales son 12,71%. Perdón, esto siempre mostrando los dos decimales. Y los aportes patronales son 16,71%, ¿no? Siempre mostrando los dos decimales. La provisión para aguinaldos, ¿qué porcentaje tenía? Si vamos a la planilla de cargas sociales, tenía el porcentaje de 16,67%. Que, a ver, acá igual vamos a mostrar con dos decimales. Y la previsión para indemnizaciones también tenía un porcentaje que está en la planilla de cargas sociales del 8,33%. Muy bien. Listo. Ya hemos asignado porcentajes a las cuentas que tienen porcentajes. Ya hemos registrado a las que no, dejando pendiente la de sueldos y salarios por pagar. Esa es la única que vamos a dejar pendiente. La demás toda ya la podemos calcular. A ver, esta la vamos a sacar acá. Entonces, realizamos operación. Entonces, ¿qué se hace? Como ya he asignado porcentajes, ya tengo el total de sueldos y salarios. Lo único que vamos a hacer es multiplicar el porcentaje de cada cuenta por el monto que hemos registrado en sueldos y salarios, ¿no?
y el resultado lo anotamos en cada cuenta. Por ejemplo, para cargas sociales vamos a multiplicar el porcentaje de la cuenta, que sería 41,71%. Lo multiplicamos por el monto que hemos registrado en sueldos y salarios, que viene de total ganado. Ahí está, 9.847,86. Y si se fijan, bueno, lo vamos a hacer al final, vamos a comparar el asiento al final. Listo, ya está. Después, ¿qué más? Vamos bajando al otro porcentaje, ¿no? Habíamos dicho que sueldos y salarios todavía no, retenciones ya está, anticipo ya está, faltan los aportes por pagar. Entonces, primero los aportes laborales. Este 12,71% lo multiplicamos por el monto que hemos anotado en sueldos y salarios. Ahí está, los 3.087 bolivianos. Los aportes patronales, igual, al total de sueldos y salarios lo multiplicamos por el 16,71%. Y listo, ya está. Sumado ambos montos me da el total aportes por pagar. Y por último, la provisión aguinaldo y la provisión de indemnizaciones, igual multiplicamos su porcentaje por el total sueldos y salarios. Y acá multiplicamos este porcentaje por el total de sueldos y salarios. Y ahí está. Esto está sumando bien. Listo. Entonces ya hemos calculado todo lo que tiene porcentajes. Lo único que hemos dejado al final sería la columna de sueldos y salarios por pagar. Entonces, esta columna, ¿cómo se la calcula? Pues fácil. A sueldos y salarios por pagar le vamos a ir restando todo lo que sabemos que descuenta al salario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué descuenta directamente al salario? El RCIVA, ¿no? Le restamos el RCIVA. Luego, ¿qué descuenta también directamente al salario? El anticipo al personal. ¿Qué más descuenta directamente a los sueldos y salarios o al total ganado? Los aportes laborales. Y si nos fijamos los demás montos, es solamente eso, ¿no? Porque aportes patronales no se le descuenta al total ganado. Eso lo paga el empleador aparte. Provisión para aguinaldos, igual, no se le descuenta. Eso el empleador lo guarda aparte. De la misma forma, previsión para indemnizaciones. Y eso es todo. Ahí está. De esta forma ya hemos calculado sueldos y salarios por pagar. Sumando ambos lados nos sale el mismo monto. Quiere decir que está bien el asiento. Ahora, si nosotros, por ejemplo, comparamos esto con el asiento original, que a ver dónde está, se van a dar cuenta que son los mismos montos, fíjense, ¿no? 23.616 con 23.616. Cargas sociales 9.487 con 9.487. Entonces, fíjense, este es el asiento que hemos calculado aparte y este es el asiento original. Y los montos son idénticos. Entonces, de esta forma, es una manera más directa para poder registrar los sueldos y salarios. O inclusive para ir practicando, ¿no? Para ir verificando, ir viendo el funcionamiento de las planillas. Y también nos sirve para practicar para los exámenes que tomamos y no hay tiempo de hacer toda la planilla. Entonces lo podemos hacer de forma global. Y también, si se fijan acá, ¿cuál es la idea de tener planillas de sueldos y salarios? Bueno, la idea es tener un respaldo para poder presentar a las entidades correspondientes, como el Ministerio de Trabajo, para tener, por así decirlo, un documento para hacer una toma de decisiones, para tener también, como se dice, una constancia de lo que se está ganando cada empleado, por si alguno de ellos se siente inconforme y quiere revisar. Y además tiene una visión por empleado, o sea, detallada, ¿no? Mientras que, por ejemplo, de esta manera, haciendo de esta forma, es de una forma global, que nos ayuda, nos sirve para hacer cálculos cuando realizamos costos, cuando realizamos, ¿cómo se dice?, proyecciones, presupuestos, etc. Ya lo van a aprender todo eso más adelante. Y bien, eso sería todo por hoy. Eso sería el tema de las planillas de sueldos y salarios. En las siguientes clases y en los siguientes videos de más adelante, vamos a resolver estas mismas planillas con un método más directo que les ayude a entender tal vez de otra forma o desde otra perspectiva lo que son las planillas de sueldos y salarios, que les va a servir para practicar, para desarrollar mejor, para hacerlo de una forma más rápida que les sirva en un examen. Y en el tercer video vamos a realizar la planilla de cargas sociales
y la planilla, o mejor dicho, en otras palabras, la planilla de aguinaldos y la planilla de indemnizaciones, ¿no? Que más adelante se van a dar cuenta que es una parte fundamental de sueldos y salarios, porque representa un gasto fuerte para la empresa y hay que manejarlo con sumo cuidado. Entonces, los que están por Facebook, gracias por ver y hasta acá.